Hola, ¿cómo están? En este pequeño videito vamos a analizar ahora circuitos con componentes resistivos y capacitivos. Estos circuitos se llaman circuitos RC. Bueno, vamos a ver lo que nos pide el problema. El circuito de la figura contiene dos resistores de 2 kilo ohms y 3 kilo ohms y dos capacitores de 2 microfarados y 3 microfarados, conectados a una batería con FEM de 120 volts. Si no hay carga en los capacitores antes de que el interruptor se cierre, determine las cargas en función del tiempo de los dos capacitores después de que el interruptor se cierre. Perfecto. Pues vamos a resolver el problema. Recuerden que hemos estado aplicando la metodología identifica, planea, ejecuta y evalúa. Entonces empezamos con la identificación. Identifica. ¿Qué es importante identificar? Pues los datos. ¿Y qué datos tengo? Dentro de los datos, recuerden que hemos hecho énfasis en que es muy importante identificar los elementos, cuántos tengo y qué tipo de elementos tengo. En este caso tenemos dos resistores y dos capacitores, además de una. ¿De acuerdo? Con todos sus datos conocidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, puedo concluir que este es un circuito RC de carga. ¿Por qué es un circuito RC de carga? Porque como nos comentan el problema, los capacitores no tienen carga antes de que el interruptor se cierre. Al cerrar el interruptor, la FEM va a proporcionar la energía necesaria para que las partículas cargadas se muevan de una placa a otra de los capacitores y se empiecen a cargar. Entonces es un proceso de carga. ¿De acuerdo? Otra cosa importante a identificar es que los dos resistores están conectados en paralelo. Y que los dos capacitores también están conectados en paralelo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son mis incógnitas? Las incógnitas, pues son, aquí lo dice el problema, son las cargas en función del tiempo para los dos capacitores. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues esta es la identificación de datos. Ahora vámonos con la planeación. Planea. ¿Cómo voy a resolver el problema? Es muy fácil. El primer paso que voy a dar va a ser determinar resistencia y capacitancia equivalente. Recuerdan que habíamos identificado que teníamos dos resistores en paralelo y dos capacitores en paralelo, por lo tanto lo primero que voy a hacer es determinar su capacitancia equivalente y su resistencia equivalente. Paso número 2, una vez que tenga eso, con R equivalente y capacitancia equivalente, obtenemos Q en función del tiempo para cada capacitor. Recordando que la carga en un circuito con una resistencia y un capacitor, la carga en función del tiempo se puede expresar como FEM, capacitancia, 1 menos E a la menos T entre RC. ¿De acuerdo? Esta es la expresión que vamos a usar para encontrar o determinar las cargas en los capacitores en función del tiempo. Paso número 3, yo voy a graficar las dos Q contra T y analizar su comportamiento. Eso es todo lo que voy a hacer. Es un problema muy sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, empezamos. Y ahora empezamos con la ejecución. Ejecutar. Bueno, dices que lo primero que vamos a hacer es determinar la resistencia y capacitancia equivalente. Bueno, pues como las dos resistencias están en paralelo, debo recordar que para un par de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se calcula como el producto entre la suma de las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto valen las resistencias? Bueno, vámonos a los datos. Aquí dice con claridad que las resistencias valen 2 y 3 kilo ohms respectivamente. Sustituyo eso en mi ecuación. Entonces tengo 2 kilo ohms por 3 kilo ohms entre 2 kilo ohms más 3 kilo ohms. Hacemos la cuenta y esto da 1.2 kilo ohms.
¿De acuerdo? Ya tengo la resistencia equivalente. Ahora vamos a calcular la capacitancia equivalente. Como los dos capacitores también están en paralelo, para capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es simplemente la suma. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valen las capacitancias? Pues vamos a recordarlo. Las capacitancias valen 2 microfaradios y 3 microfaradios. Pues entonces simplemente la capacitancia equivalente será la suma. Será 5 microfaradios. Ya tengo entonces ahora las capacitancias y resistencia equivalente. Con esto construyo un circuito equivalente. El circuito equivalente será el siguiente. Ahora lo que voy a hacer es sustituir estas dos resistencias por una sola y esas dos capacitancias por una sola. Tengo una sola resistencia, una sola capacitancia, el mismo interruptor y la fe. Donde está ahora es la resistencia equivalente entre 1 y 2 y la capacitancia equivalente entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien. Siendo así, ahora para este circuito equivalente puedo usar esta expresión para calcular la carga en función del tiempo del capacitor equivalente. ¿De acuerdo? Entonces será la carga en el capacitor equivalente es la FEM total por la capacitancia equivalente 1 menos E a la menos T, R equivalente, capacitancia equivalente. Recordemos nosotros que esta cantidad que está aquí tiene unidades de tiempo y la habíamos denominado tau o constante capacitiva del circuito. Vamos a calcularla. Tau 1, 2, es decir, la tau para el capacitor equivalente, para el circuito equivalente, es simplemente el producto de la resistencia por la capacitancia equivalente. ¿Cuánto me dieron estas dos? Pues aquí lo puedo ver, la resistencia equivalente es 1.2 kiloohms. Y la capacitancia equivalente es de 5 microfaradios. Hago este producto y esto me da 6 milisegundos. O, escrito de otra forma, es 0.006 segundos. Esta es la tau que está aquí. Siendo así, voy a reescribir esta expresión en términos de esta cantidad. Será la misma FEM, la misma capacitancia equivalente, 1 menos E a la menos T entre tau. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora, fíjense que ahora lo que yo quiero calcular es el voltaje en el capacitor equivalente. Porque este capacitor equivalente se va a dividir entre estos dos capacitores conectados en paralelo. La característica esencial de la conexión de capacitores en paralelo es que la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores es la misma, y es la misma que el capacitor total, o el capacitor equivalente. Por lo tanto, eso me va a servir para determinar la diferencia de potencial en cada capacitor, y con ello voy a determinar ya la carga en cada capacitor. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo calculo la diferencia de potencial en el capacitor equivalente? Pues yo sé que para todo capacitor, Q es igual a C por T. Siendo así, B es igual a simplemente a Q sobre C. Entonces, para el capacitor equivalente, C12, su voltaje simplemente será su carga entre su capacitor. Bueno, entonces el voltaje en el capacitor equivalente en función del tiempo es esta expresión de la ecuación número 1 dividido sobre la capacitancia. Se cancela la capacitancia y el voltaje en el capacitor equivalente es la FEM por 1 menos E a la menos T en total. ¿De acuerdo? Esta la voy a llamar ecuación número 2. Ahora, como C1 y C2 están en paralelo, entonces el voltaje en el capacitor 1 y el voltaje en el capacitor 2 son iguales. Y son iguales al voltaje en su capacitor equivalente. Por lo tanto, B1 en función del tiempo es exactamente la misma expresión que la escrita en la ecuación 2. Y B2 en función del tiempo también es exactamente la misma expresión que la escrita en la ecuación 2. ¿Para qué me sirve esto? Porque ahora determino la carga en función del tiempo para cada capacitor. ¿Cómo hago esto? Con la ecuación Q igual a C por D. Entonces, la carga en el capacitor 1 será su capacitancia por el voltaje 1. Bueno, pues será entonces la carga
en el capacitor 1, en función del tiempo, será su capacitancia por el voltaje 1, que es esta expresión que tengo acá, por la FEM, por 1 menos E a la menos T entre tau. 1, 2. Y la carga para el capacitor 2 será la misma su capacitancia del capacitor 2 por el mismo voltaje. Entonces, ¿por qué estaban en paralelo? La carga en este capacitor será simplemente su capacitancia por la FEM por 1 menos E a la menos T entre la misma tau. Muy bien. Metemos los números para ya tener algo numérico y encontramos que la carga en función del tiempo será la FEM, ¿y cuánto vale la FEM? Si se acuerdan era 120 volts. Por la primera capacitancia, la capacitancia 1, voy a mi dibujito porque no me acuerdo cuánto vale. La capacitancia 1 era de 2 microfaradios. La capacitancia 1 era de 2 microfaradios, perfecto, que es el capacitor de arriba del circuito. Entonces aquí será 120 por 2 microfaradios por 1 menos C a la menos T entre tau, pero recuerden que me había dado 0.006 segundos. 0.006 segundos. Hago mis cuentas y esto me queda ¿cuánto? 120 por 2 me da 240 por 10 a la menos 6 microcoulombs por 1 menos C a la menos T entre 0.006. Esta es ya es la expresión de la carga en función del tiempo para el capacitor número 1. Ahora, para el capacitor número 2, simplemente sustituyo la capacitancia 2 por la FEM. La capacitancia 2, la FEM es la misma, y la capacitancia 2, si ustedes se acuerdan, valía 3 microfaradios. Por 1 menos C a la menos T entre 0.006. Hago esas cuentitas. 3 por 120 me da 360 microcoulombs por 1 menos C a la menos T entre 0.006. Y esta ya es la expresión número 4 y ya es la expresión de la carga en función del tiempo para ese capacitor. Ahora lo que voy a hacer es, las voy a graficar y comparamos los comportamientos. Para graficarlos, en este caso voy a elegir la herramienta de MATLAB. Puedo usar prácticamente cualquier herramienta, MATLAB, Matemática, GeoGebra, la que ustedes quieran. Yo voy a utilizar MATLAB y les voy a mostrar cómo se ve el comportamiento de las descargas. Vámonos a MATLAB. Aquí ya estoy en MATLAB, donde yo ya me adelanté y ya escribí unas pequeñas líneas que me determinarán las expresiones y luego las gráficas del comportamiento de la carga en función del tiempo. Primero que nada, en la primera línea estoy declarando como variables la variable t y la variable q1 que depende del tiempo y la variable q2 que depende del tiempo. Después estoy declarando simplemente los datos. La FEM vale 120, la primera resistencia, la segunda resistencia, la primera capacitancia y la segunda capacitancia. Tal y cual me dan los datos en el problema. También estoy aquí calculando directamente la capacitancia y la resistencia equivalente, como lo hicimos en el problema, y estoy calculando la tau del circuito equivalente, que es simplemente resistencia equivalente por capacitancia equivalente. Ya con esto simplemente meto los datos en la expresión de la carga en función de carga 1 en función del tiempo, que habíamos acordado que era C1 por FEM por 1 menos E a la menos T sobre tau. Y para la carga 2, C2 por FEM por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿De acuerdo? Después estoy metiendo acá en un plot carga 1 en el intervalo de tiempo de 0.1 segundos y la carga 2 en el mismo intervalo de tiempo y le estoy con el hold on y el hold off, estoy pidiéndole que me los grafique en la misma pantalla y pues simplemente eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Qué puedo decir entonces del comportamiento de estas gráficas? Aquí tengo ya un poco más claro a la gráfica, donde la gráfica azul es el comportamiento de la carga 1 y la gráfica roja es el comportamiento de la carga 2 en función del tiempo. Podemos ver que tiene el comportamiento clásico de la carga de un capacitor, donde crece muy rápido la carga y luego muy lentamente. Y la diferencia entre las dos es claramente que, a pesar de que las dos empiezan con carga cero, la carga máxima que obtiene cada capacitor es distinta, también dependiendo de su capacitancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, me dicen. Nos vemos.